Rosas, soy médico titular de la sucursal de Popotla en la Botica Animal. A mí me gustaría hablarles mucho sobre lo que es un paciente geronte, cuáles son los cuidados y qué es lo que nosotros tenemos que observar cuando tenemos este tipo de mascotitas en casa, ¿vale? En general los pacientes gerontes pues ya son pacientes que se encuentran en el estado de vejez, ¿no? Y bueno, por ejemplo aquí tenemos a Brona, que es una pacientita ya de 9 años de edad, que justamente es una pitbull y bueno, ella anteriormente ha sido diagnosticada con problemas articulares. Ahora, cuando ustedes acuden a la botica animal y teniendo un paciente geronte, nosotros empezamos a hacer un examen físico general. Si bien, digamos, de manera estándar, también analizamos otros aspectos del paciente que pueden indicarnos alguna enfermedad no percibida en casa por parte de ustedes y que además ya están presentando un problema de salud para ellos, ¿no? Incomodidad, en general, pues una disminución en su calidad de vida. Por ejemplo, Brona, en el caso de ella, sus problemas son meramente articulares. De hecho, si ustedes pueden observar, la pacientita tiene una forma o una postura normal a la hora de sentarse. Yo le llamo esto como una postura de sirena. Vemos como el tórax hacia un lado, las patitas delanteras hacia un lado y los miembros posteriores hacia el lado contrario, ¿no? Normalmente eso nos indica problemas articulares en columna, problemas articulares en cadera, que justamente podemos nosotros incluso percibir desde casa y que es importante que ustedes nos lo comuniquen a la hora de llegar a una consulta. Igualmente, nosotros observamos y palpamos de manera más consciente las mamas de las perritas, sobre todo si no son esterilizadas, para detectar si hay alguna masa, algún bulto extraño que pudiera ser una enfermedad no diagnosticada o no evidenciada a lo mejor anteriormente. Y también es importante que ustedes en casita se dediquen a tocar a su animal, a ver que todo esté bien, a percibir a lo mejor ciertas cosas que ustedes no habían visto anteriormente o bultitos que ustedes no habían visto anteriormente, y es importante que le demos seguimiento y un diagnóstico oportuno para un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, en general nosotros tratamos, por ejemplo, de hacer una digitopresión en el paciente en la columna para detectar si hay un nivel de dolor que él esté manifestando en el momento. Por ejemplo, Brona, generalmente a la hora de palpar esta parte de la columna, ella presenta molestia. A lo mejor no va a voltear a observarnos, pero sí es importante que nosotros a la hora de la consulta podamos detectar estas sutiles digamos, expresiones que ellos pueden tener que nos indican dolor o molestia, la palpación. Igualmente vemos una postura completamente anormal a la hora de echarse porque ella evita cargar el peso hacia las articulaciones afectadas. Otra parte que es importante es checar la musculatura del paciente. Muchas veces no es tan fácil detectar un problema articular con la palpación, pero podemos verlo de alguna forma bastante marcada en algunos pacientitos que los músculos de los miembros posteriores están súper delgaditos o están más, digamos, como flácidos en comparación a los miembros posteriores o uno en comparación al otro, ¿no? A veces esta afectación es solamente de un lado y del otro está sin problemas. Algunas otras cosas que podemos detectar, por ejemplo, es problemas cardíacos. Cuando nosotros auscultamos a un paciente, sobre todo pacientes con una predisposición genética por raza, por ejemplo, un Pomeranian, un Yorkie, un Poodle, un Shih Tzu, podemos detectar ciertas anomalías cuando hacemos una revisión completa de ambos campos del corazoncito, ajá. Entonces vamos a detectar los sonidos normales y podemos llegar a detectar sonidos anormales, arritmias o incluso poder suponer que el paciente tiene una hipertensión a menos que midamos la presión arterial como tal. Igualmente, otro de los problemitas que podemos ver, por ejemplo, en Brona no es tan marcado, pero muchos de los pacientes empiezan con problemas en ojitos que normalmente asociamos con cataratas, pero no todos estos problemas oculares son cataratas, hay que ver si no es otro diagnóstico y justamente poder ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Igualmente, por ejemplo, en los pacientitos es diferente la forma en que nosotros hacemos un examen físico porque muchos de ellos
son perritos que ya les incomodan muchas situaciones, son más nerviosos, les llama más la atención como los cambios de ambiente, se estresan mucho más fácil, incluso podemos ver que son viejitos a lo mejor un poquito más enojones, entonces hay que tener mucha más paciencia con ellos, entender que justamente este tipo de comportamientos no quiere decir que sea algo malo, sino a veces que tienen miedo o que están asustados, ¿no? Igualmente, pues bueno, esto es en caso de manera general con los pacientes. Es importante que ustedes en casa noten, cuando noten algo, cuando tengan duda respecto a alguna situación que esté pasando con su perrito, acudan inmediatamente. Hay problemas que son muy sutiles o empiezan de forma muy sutil, por ejemplo, el cómo orinan, cuánto orinan, la consistencia, color, infinidad de situaciones, por ejemplo en las heces, en la orina, en todo este tipo de secreciones que podemos encontrar, que son cambios sutiles pero muy importantes para un diagnóstico oportuno y mejorar el pronóstico del paciente. Por ejemplo, otra situación que pueden presentarse en los pacientitos es problemas en boca, por ejemplo, enfermedades periodontales, que pues están muy marcadas a esta edad porque a lo mejor anteriormente nunca hicimos una profilaxis o nunca acostumbramos a nuestro compañerito de casa al lavado de dientes, entonces toda esta acumulación de sarro nos empieza a generar problema, a generar dolor. Entonces, ese es uno de los indicativos. La otra también que es bien importante, disminución de actividad en casa. Vemos que el paciente ya no sube escaleras, ya no sube a las camas, le cuesta trabajo pararse, echarse, lo que antes hacía normalmente ya lo dejó de hacer, sobre todo de una manera muy marcada. Eso también nos puede estar señalando que hay dolor, que hay algún malestar. También comportamientos anormales, me refiero a comportamiento de que aullan hacia la nada, ellos se quedan viendo hacia un punto fijo, tienen un ciclo del sueño muy alterado, vocalizan demasiado, pareciese como si no supieran, por ejemplo, dónde están las cosas en casa, y si ellos se encuentran en algún problema en que se atoran, por ejemplo, entre las patas de la mesa o las sillas, no saben cómo salir de ahí. Eso es, por ejemplo, nos da un indicativo que algo neurológicamente no está bien y que son pacientitos que hay que poder diagnosticar, valorar adecuadamente y darle un tratamiento para que este problema a lo mejor, si bien puede no mejorar al 100%, sí puede disminuir el avance. Es importante considerar que en pacientes gerontes la mayoría de situaciones que se presentan, muchas veces no hay una cura como tal porque ya son enfermedades crónico-degenerativas, pero sí hay sí podemos hacer mucho para mejorar la calidad de vida, que es en lo que tenemos de estar enfocados en esta etapa del paciente, en la que a lo mejor ellos pueden presentar dolor, molestia, incomodidad, muchas situaciones propias de la vejez y bueno, no necesariamente la tienen que pasar mal. Por ejemplo, igualmente el comportamiento es importante en el hecho de que ellos no se aíslen, hagan sus actividades normales. A lo mejor obviamente va a disminuir la cantidad de actividad que hace, pero no debería de ser tan marcado o tan delimitado. Si ellos se cansan muy rápido al hacer una actividad normal, si ellos no quieren salir, por ejemplo, a caminar en un, digamos, ritmo adecuado, pues hay que estar viendo exactamente por qué, ¿no? Igualmente, por ejemplo, en gatos, no todo se trata de los perritos, también los gatitos tienen muchas alteraciones a la edad, de acuerdo a la edad. Hay que estar muy atentos en los areneros. Muchas veces, por ejemplo, son familias que tienen varios gatos en casa y no sabemos exactamente de quién es la orina, de quiénes son las heces, pero yo les sugeriría mucho ver de vez en cuando a los gatitos viejitos, si van al arenero, cada cuánto van, cuánto hacen. Desgraciadamente, muchos de los problemas de los gatos ya viejitos, ya gerontes, es que justo son enfermedades renales que las detectamos ya en una etapa muy, muy avanzada, que se pueden detectar con anterioridad, de manera prematura. Si nosotros hacemos exámenes de sangre de manera recurrente, al menos yo les recomendaría a partir de los 6 años hacer un examen anual, para que justamente pudiéramos detectar este tipo de situaciones y no llegar a un momento mucho más avanzado con un pronóstico reservado, incluso malo, y que nosotros estemos tratando de salvar la vida del animal y no solamente aumentando la calidad de esta. Por ejemplo, igualmente el comportamiento es importante en el hecho de que ellos no se aíslen, hagan sus actividades normales. A lo mejor obviamente va a disminuir
la cantidad de actividad que hace, pero no debería de ser tan marcado o tan delimitado. Si ellos se cansan muy rápido al hacer una actividad normal, si ellos no quieren salir, por ejemplo, a caminar en un, digamos, ritmo adecuado, pues hay que estar viendo exactamente por qué, ¿no? Igualmente, por ejemplo, en gatos, no todo se trata de los perritos, también los gatitos tienen muchas alteraciones a la edad, de acuerdo a la edad. Hay que estar muy atentos en los areneros. Muchas veces, por ejemplo, son familias que tienen varios gatos en casa y no sabemos exactamente de quién es la orina, de quiénes son las heces, pero yo les sugeriría mucho ver de vez en cuando a los gatitos viejitos, si van al arenero, cada cuánto van, cuánto hacen. Desgraciadamente, muchos de los problemas de los gatos ya viejitos, ya gerontes, es que justo son enfermedades renales que las detectamos ya en una etapa muy, muy avanzada, que se pueden detectar con anterioridad, de manera prematura. Si nosotros hacemos exámenes de sangre de manera recurrente, al menos yo les recomendaría a partir de los 6 años hacer un examen anual para que justamente pudiéramos detectar este tipo de situaciones y no llegar a un momento mucho más avanzado con un pronóstico reservado, incluso malo, y que nosotros estemos tratando de salvar la vida del animal y no solamente aumentando la calidad de esta. Doc, ¿y cuáles son las edades en las que tenemos que considerar a un perro o a un gato ya dentro de el rango de Geronte? Normalmente es a partir de los 6 a 7 a 8 años, dependiendo mucho de la raza. Por ejemplo, las razas más grandes o gigantes entran dentro de la etapa de vejez o gerontes mucho más prematuramente que una raza miniatura o una raza pequeña como lo es un chihuahueño. Por ejemplo, hay chihuahueños de 18 a 20 años y en la mayoría, por ejemplo, de gran danés no pasa de los 12 y quizás por mucho 15 años, ¿no? Entonces, normalmente a partir de los 6 7 años se considera un paciente geronte. En el caso de los gatos, a partir de igualmente a 6 7 años. Perfecto. Pues hay algún mensaje más que quiera darle a los tutores propietarios. Eh, También acarícianos mucho. Son pacientes que necesitan mucho, mucho cariño, mucha atención de parte de nosotros. Al igual que algunos tutores les he comentado, la etapa de la vejez es una etapa de las que necesitan más de nosotros, así como cuando en los cachorritos invertíamos en vacunas, en juguetes, en demás, ahora hay que invertir mucho en la cuestión de su salud, igualmente no dejar de lado las vacunas, estar haciendo los exámenes y chequeos que nos indican los médicos, porque a veces pues lo dejamos un poco de lado y ya el problema va a seguir progresando hasta que llegamos a una situación que es complicada para el paciente, ¿no? Entonces no hay necesidad de llegar a esa situación. Igualmente, nosotros, por ejemplo, muchos propietarios se preocupan mucho por la cuestión de una anestesia en el caso de procesos como profilaxis, pero también contamos ya con anestesia inhalada. De hecho, ahorita tenemos descuento del 10%. Igualmente, recuerden, para todos los procedimientos anestésicos es necesario un examen preanestésico, que igual por el momento están en descuento al 10%. Y bueno, hay opciones para los pacientes, hay tratamientos, hay que enfocarnos a cuidar su calidad de vida. Son iguales de importantes que como cuando eran bebés y pues bueno, la nutrición es también súper esencial. Me han tocado pacientitos ya muy grandes, ya a partir de los 12 13 años que siguen teniendo un alimento de adulto normal y ya no es lo que le corresponde, ¿no? Porque de por sí, en general, los pacientitos tienden a perder musculatura. Si nosotros seguimos con ese tipo de alimentación, es mucho más fácil que la musculatura adelgace todavía más. Entonces, acérquense a su médico veterinario, vengan con nosotros en cualquiera de nuestras 3 sucursales, asesórense de lo que es necesario para cada una de sus mascotas en cualquier etapa de la vida y bueno, pues cuiden mucho y disfruten mucho a sus viejitos.